tienen ese hábito y hay mucha gente que quisiera ir a la iglesia y no pueden ir porque algo les obstaculiza llegar a la iglesia. Y vamos a orar por ellos. Y hoy vamos a aprender en el texto qué hay que hacer. ¿Cómo hay que hacer para uno perder ese desánimo y para animarse a continuar y avanzar en la obra de Cristo? Amén. Esa es la predicación que vamos a hacer en el día de hoy. Esta semana tuvimos reunión los pastores, siempre nos reunimos el primer martes de cada mes y compartimos y en la conversación, porque es como entre amigos, pues uno va mirando las cualidades de cada uno. Hay pastores que son excelentes administradores, tienen muy bonito el templo, que organizan muy bien a la gente, tienen grupos, son muy organizados, son administrativos, vienen bien en la mente la parte administrativa. Otros son por el lado de profetas. Entonces, si ustedes escuchan un predicador, dice por la televisión, por ejemplo, esos grandes predicadores, usted dice, ese es profeta. ¿Qué es un profeta? Pues que está anunciando siempre lo que va a pasar. Entonces dice, mire, si ustedes, dice la palabra, si ustedes se portan mal, les va a ir mal. Por ejemplo, si consume mucho licor, te vas a embriagar, profetiza. ¿Sí? Y así, ese es el profeta. Otros son apóstoles. El apóstol, que es muy de moda hoy día, sobre todo hoy día están de moda los apóstoles. ¿Qué es el apóstol hoy día? En la actualidad, ¿cómo se identifica el apóstol? Para ellos, para los pastores, nosotros que somos pastores, entonces los identifican porque son multiplicadores de iglesias. Entonces tienen esta iglesia acá, luego del grupo sale otra iglesia y sale otra y sale otra, y entonces ellos dicen que apóstoles son ellos porque multiplicaron iglesias, y esas personas que están pastoreando están bajo la sombrilla de ellos. Entonces ellos son el apóstol y los más chiquitos, los que están debajo son pastores. Y yo con los evangélicos como que siempre voy atrasado y despistado. Entonces me preguntan a mí, ¿y usted cuál es? El suyo. Y ¿cuál será el mío? No soy capaz. En la iglesia evangélica yo vivo como perdido. Y le digo, oiga, yo no sé, porque cuando estaba en la otra iglesia, pues cantábamos la música del piano, ¿no? Entonces el piano, el órgano. Entonces eran himnos. Y le digo yo, y después y ustedes cantaban ya coritos. Y cuando yo aprendí a cantar coritos y alzar las manos, ya ustedes no cantan coritos, ya cantan a adoración, ya adoración. Y ahora que yo ya estoy adorando, ya ustedes no cantan adoración, sino que cantan alabanzas. Y ahora que yo ya estoy cantando alabanza, ustedes ya están cantando reggaetón. Siempre voy atrasado, les digo yo a los pastores, los hago reír. Siempre voy atrás. Entonces, ¿yo qué seré? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿yo qué soy? Y como ellos pues tampoco saben qué soy, pues entonces no me dicen. Pero yo poniéndole atención, o sea, reflexionando un poco así mismo, yo le digo, ¿yo qué soy en la predicación? ¿Profeta? No. Pues yo no soy capaz ni qué voy a comer ahorita al mediodía, mucho menos voy a ser capaz de decir qué va a pasar dentro de 3 días. Apóstol, como hoy día, pues, hombre, se está escurridito aquí, calvito esto aquí, mucho menos va a tener 20 iglesias más, tampoco. Entonces, pensando, ¿sabe qué soy? Evangelista. Pero no el evangelista público, sino el evangelista del evangelio. Y eso me lo hizo descubrir hace poco una señora que ve el video y me dijo, oiga, ¿usted por qué no predica como los otros pastores? Y yo le dije, ¿qué son los otros pastores? Dice, es que los otros pastores yo los veo que agarran a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y le meten miedo a la gente y eso profetizan lo que va a venir. Digo yo, no, pues porque es que yo siempre lo veo que usted toma el evangelio. Evangelio, evangelista, evangélico. Y por eso fue que cuando hubo el rompimiento de la iglesia en el siglo XVI, unos se llamaron evangélicos, porque era que el evangelio no se predicaba. El evangelio no se predicaba. Los curas, la época esa de la iglesia, la Edad Media,
¿Qué era lo que predicaban? Predicaban tratados. Por ejemplo, predicaban fe, gracia, resurrección, temas. Predicaban más por temática. Y Juan Wesley, uno lo ve en 1738 que él empezó a predicar, los sermones de él son temas, son temáticos. Agarraba un tema y él lo desarrollaba. En los sermones de Juan Wesley, toma una frasecita. Por ejemplo, hoy que estamos leyendo a Lucas 5, 1, 11, el título que él, si estuviera Juan Wesley aquí predicando, diría, boga mar adentro, rema mar adentro, así. Pone esa frase y empieza a hablar como le dijeron allá, como le dijeron allí, como hicieron allá, y empieza a hacer todo una exhortación con esa frasecita. Así es, así predicaba Juan Wesley. Si usted ven todos los sermones de Juan Wesley, así era la época. Pero cuando ya vinieron los evangélicos, tomaron fue el evangelio. Good news, las buenas noticias. Y yo dándome cuenta, pues así es que yo predico. Les estoy revelando para que ustedes se den cuenta que yo predico es tomando el evangelio. Y yo no me había dado cuenta. Hasta que esta señora me dijo, oiga, usted parece evangélico, predíquese el evangelio. Yo le dije, pues gloria a Dios, gracias que usted me lo descubrió, porque yo ni sabía qué era lo que yo predicaba. Pues es verdad, mire, yo predico el evangelio y tomo todo el texto y lo desarrollo el mismo texto. Entonces vamos a hacer ese ejercicio porque me parece que tengo ese don, o sea, Dios me regaló eso para que lo transmita a la gente, no solamente ustedes que están aquí, sino los que ven también el video. Por ejemplo, vamos a tomar a Lucas, es yo no estudié hermenéutica, yo estudié en el seminario, fue exégesis. Exégesis es análisis del texto y hermenéutica es interpretación del texto. Y eso es lo que yo aprendí por revelación divina, porque no lo estudié y yo eso es lo que trato de hacer con la palabra de Dios, interpretarla de manera descriptiva. Y ahí es donde yo agarro la bendición de la palabra de Dios y así es como la entiendo. Eso más o menos sucedió en el 2003. De ahí en adelante fue donde yo aprendí a describir el evangelio. Entonces, vamos a tomar el texto que ustedes lo tienen allí, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice varias partecitas y por eso el evangelio es pedagógico. Y uno es el evangelio de Marcos, otro es el evangelio de Mateo, otro el evangelio de Lucas, aunque narre lo mismo, la estructura y el propósito es diferente. Por ejemplo, acá, si nosotros miramos este evangelio, tiene una estructura maravillosa. Y es que Jesús está hablando y luego les dice a los que estaban ahí, que tenían 2 barcas, le dicen retiren las barcas, se subió en una de ellas y empezó a enseñar. Después de terminar de enseñar, le dice a Simón Pedro, le dice rema mar adentro, que es lo que yo me imagino que Juan Wesley hubiese dicho, solamente eso, rema mar adentro. Y cuando Pedro remó, lanzó la barca hacia la profundidad del mar, hacia el más lejos, entonces tuvieron una pesca de la cual Pedro se quejaba que no habían pescado nada durante toda la noche y que cómo iban a pescar ahora, pero como el maestro lo decía, entonces ellos hicieron caso y llevaron la barca hasta el centro y sacaron una gran cantidad de peces que hasta se rompía la barca, entonces tuvieron que decirle a otros que vinieran a ayudarle. Y luego, cuando Pedro se asustó y dijo, Señor, mire que yo no te creí a ti, soy un pecador, entonces Jesús le dijo, no te preocupes, que de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y inmediatamente Pedro lo siguió y los otros. Esa es la narración del texto. Y uno lo lee y es lo que tiene. Pero ¿qué hay por dentro? Mire, por dentro hay algo que nos toca a todos nosotros. Si este texto lo agarrara Joel Austin, el que ustedes conocen, mire, agarraría a todos los que están en la iglesia y los volvería empresarios. Los volvería grandes empresarios, los sacaría de la bancarrota con este texto.
Y él lo sabe describir muy bien, él y otros. Se me viene ahorita él porque es el que más conocemos, que motiva, que entusiasma y que le dice, y los otros, gloria a Dios, ¿cuánto tiene en este momento? $1 millón, vas a tener 10 millones. Y él les enseña cómo hacer billete acá. ¿Ve? Pero yo miro que esta parte no solamente sirve para ser empresario, sino para arreglar nuestra vida, identificarnos nosotros con el proyecto de vida que Dios nos quiso traer, que nos dio a cada uno de nosotros, porque todos nacemos con un proyecto de vida y todos nacemos para desarrollar algo en este mundo. Pero sobre todo, y volviendo al contexto de la palabra, pues se refiere a la evangelización. Es un texto netamente evangelístico. Es cómo se hace para que la iglesia, que empieza con 2 o 3, una iglesia empieza con una familia, como esta que empezó hace 140 años con una familia, y luego llega otra familia, y luego otra, y la iglesia va creciendo y van haciendo el ministerio. De eso es que se trata este texto. Vamos a empezar entonces. Yo pensé que ya había empezado, pero parece que no. He estado dando vueltas así como el avión cuando no puede aterrizar. Pero lo voy a hacerlo así, vea. ¿Por qué este texto es evangelístico, pero también nos sirve para la vida de nosotros? Y ahí voy a terminar con la vida nuestra. Pero voy a empezar con la parte evangelística. Mire, el primer mandato que Jesucristo le da a los discípulos lo encontramos en Mateo 4:19. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Que es como le dice aquí en Lucas 5:11. Dice, y dejándolo todo le siguieron, porque él les dijo, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Entonces, es el primer mandato, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, es decir, multiplicadores de iglesia, que muchas personas te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna y queremos que todos gocen de la vida eterna. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Luego, a mitad más o menos les dice, id y haced discípulos. ¿Cómo es que los va a pescar? ¿Cómo llegan las personas a la iglesia? Haciendo los discípulos. Y luego, al final, en Hechos 1:8, le dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ahí vemos los pasos del proceso de un cristiano. Venid conmigo, yo les enseño a ser discípulos y luego ustedes serán mis testigos. Primero uno llega a la iglesia incrédulo, no creyente. Luego a través de la palabra que uno va escuchando y de la enseñanza, uno se va haciendo discípulo. ¿Cuál es la misión de la iglesia metodista? La misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Mire que estamos claros en eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo testigos. Testificando que Jesucristo es el Señor. Ese proceso, que es fácil para nosotros, que ya estamos aquí, eso fue lo que les enseñó Jesús. Lo que pasa es que para los discípulos era difícil. Entonces vamos a mirarlo. En Lucas 1:5, aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Dice, la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, toda la multitud que estaba en la tierra, viene a oír la palabra de Dios. Pero luego Jesús en el 5:3 dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es ser enseñado por la palabra de Dios. Es aprender cosas nuevas y desaprender hábitos, cosas que ya teníamos y que no nos sirve para nada. La gente, el pueblo oye la palabra de Dios en tierra, pero ya en la orilla, ya cerca del mar, la gente no oye solamente, sino que es enseñada. Y Jesús desde allí enseñaba.
Entonces, oír la palabra, luego ser enseñado. Y después de ser enseñado, Lucas 5:4 dice, cuando terminó de enseñar, cuando terminó de hablarles, le dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Ya no es enseñar, ya no es oír, ya no es ser enseñado, sino la acción. Recuerden que dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Hay que hacer la acción, ejecutar. Y eso no se puede hacer en tierra, que solamente es oír. No se puede hacer en la orilla, que solamente es ser enseñado, sino que hay que remar mar adentro. Hay que ir a la profundidad. Y ahí es donde nosotros nos echamos para atrás. Nosotros en nuestra fe confiamos en Dios estando en tierra. Recuerden, el que estaba en el andamio, estaba en un edificio de construcción, y en ese momento se le partió el andamio donde estaba y quedó colgado. Y él dice, ay Dios mío, ayúdame Señor, ayúdame, ¿qué hago? Ya estaba cansado de las manos. Cuando abajo, imaginen la profundidad, 5 pisos para abajo, alguien le dijo, vea, suéltese, yo lo aparo. Dice, ¿y usted quién es? Dice, yo soy Jesús. Y dice ¿y qué tal que no sea? Sí. La duda no es fácil. O sea, en tierra es fácil. Como dicen por ahí que los toros desde la barrera se ven mejor. En tierra uno confía en Dios. Una vez iban a hacer una excursión de eso de echar dedo. Y la condición era no llevar nada, ¿no? Entonces yo les dije, mire, yo voy echando dedo con ustedes, pero con $1,000 en el bolsillo. Porque echamos dedo hasta donde se pueda, pero yo quiero tener dinero ahí por si acaso. ¿Qué tal? ¿Sí? Y ellos hicieron el viaje. ¿Usted cree que yo iba a ir? Yo iba echando dedo. ¿Qué? En tierra. Es mejor estar en tierra uno. En tierra se oye la palabra de Dios y se escucha muy bonita. En la orilla, pues uno va al mar y se mete hasta la orillita y se sale y vuelve y se mete y se sale. Es fácil en la enseñanza. La iglesia enseña aquí los miércoles y enseña los domingos y aquí nos están dando una enseñanza. En la orilla es fácil la enseñanza. Aprender allí en la orilla. Pero ya cuando a uno le dicen, rema mar adentro, ¿qué hay mar adentro? Hay zozobra, hay profundidad, hay viento, hay inquietud, hay todo, hay peligro. Entonces, en ese momento es donde uno se le echa para atrás a Dios. Y uno le dice, no, hasta allá no doy el paso. Dejad todo lo que tiene y írselo a repartir a los pobres, le dijo al hombre que era muy rico, porque él ya lo había cumplido todo. Dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Dice, cumplir los mandamientos, ya lo hice. Ah, ahora una cosa te falta, ir y vender todo y repartirlo a los pobres. Y de ahí se echó para atrás. ¿Ve? En las cosas de Dios no alcanzamos la plenitud, la totalidad y el propósito divino al cual hemos sido llamados en este mundo para hacer en las cosas de Dios es por temor, por miedo. Y por eso es que en ese momento en que ellos remaron mar adentro y vieron esa pesca maravillosa que habían hecho, dice que Simón Pedro cayó de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. La palabra pecado nosotros siempre la ponemos entre bueno y malo. Le ponemos mucho contexto moral. Pequé porque hice algo malo. Y pequé y no pequé porque hice algo bueno. O sea, ponemos moralmente las cosas. Pero la palabra pecado es errar. Pedro le dice, Señor, yo que soy un profesional, tú que eres un carpintero, tú sabes de hacer puertas y hacer casas y eso, tú eres carpintero. Yo soy el profesional, pescador, yo sé cómo hacer la pesca, pues he pasado toda la noche y no he pescado nada.
Ahora tú que eres un carpintero me vienes a dar enseñanza a mí, que yo soy el que sé pescar. Pero bueno, dice Jesús, bueno, pues dice Pedro, pues porque tú lo dices lo voy a hacer, como tú eres ya mi maestro, lo voy a hacer. Y por eso fue que él cayó de rodillas, asustado y preocupado, con gran temor. ¿Cómo es que yo he errado? He fallado, porque la palabra pecado es errar, no pegarle al blanco. ¿Cómo es que me he equivocado? Es que es lo que le dice Pedro. ¿Cómo es que yo siendo un profesional me he equivocado en la pesca? Entonces ahí donde Jesús le dice, no tengo que apartarme de ti. Al contrario, yo voy a llegar a ti porque de ahora en adelante tú no vas a ser pescador de pescado, de peces, sino que de ahora en adelante tú vas a ser evangelista, vas a ser un misionero, tú vas a predicar la palabra y vas a pescar muchos seres humanos, muchas personas. Y así se cumplió, porque si vemos qué pasó, que Jesús empezó con 12. Luego cuando estaban allá en el aposento alto, ya eran 120. Luego cuando Pedro predicó, dicen que los que se convirtieron ese día fueron 3,000. Y si leemos en Hechos 4:4 dice, Pedro y Juan ante el concilio se presentaron, lo metieron a la cárcel y cuando salieron siguieron predicando la palabra. Y dice el texto, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿Ve? Se cumplió la palabra, lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo. Dejes esa profesión y de ahora en adelante te voy a cambiar tu profesión. Ya no eres Simón, ya eres Pedro. Ahora, haciendo un paréntesis, no sé qué tiempo llevo predicando, pero haciendo un paréntesis, la palabra Simón significa falso, lie, liviano. La palabra Simón, si uno la busca en el contexto, Simón es falso, es algo livianito. Y de ahora en adelante te voy a llamar piedra, pesado, roca, sentado. Y vas a construir la casa sobre la roca, sobre piedra, ¿ve? Fuerte, cambiaste, Pedro. Ahora sí eres sólido. Es como uno cuando está joven. Cuando uno está joven es muy livianito y uno dice cosas. Y por ejemplo, en este momento, este proceso de esta época, dicen que a los jóvenes les encanta el comunismo, les gusta el socialismo. Y por eso en Venezuela pues votaron por Chávez y ahorita pues por Maduro, tiene cierto apoyo. En México los jóvenes votaron por Obrador. En Colombia casi gana Petro. O sea, les gusta el comunismo, el socialismo, todo para todos, uno para todos y todo para todos. Pero esperen cuando ya sean papás, cuando tengan que empezar a ganarse en el pan con el sudor de la frente y cuando tengan que ser responsables con una empresa, a ver, cuando ya tengan que remar mar adentro y no quedarse en la tierra ni en la orillita, a ver si esas personas van a seguir pensando que viva el comunismo. A ver si no les toca esforzarse, luchar cada uno para salir adelante. Así le pasó a Pedro, a Simón. Será Simón y ahora cambió a Pedro. Muy bien. Y así es la historia. O sea que si nosotros oímos la palabra de Dios y tenemos fe, no hemos hecho todavía el proyecto completo. Si sabemos mucho de Biblia, hasta ahora estamos en la orilla, somos aprendices, hemos aprendido, hemos sido enseñados. Pero si ya hemos partido a la zozobra, a la angustia, a los temores, allí donde hay que seguir las instrucciones precisas porque si no se ahoga. Las instrucciones de Jesús, ese es lo que Dios quiere llevarnos. En la iglesia, Dios quiere llevarnos a ese lugar. Ahora, en la vida personal, saqué unas conclusiones. Y esto es para nosotros. Hoy, 2 jovencitos cumplieron años, ¿verdad? Hoy les celebramos los cumpleaños esta semana de estos 2 jovencitos, 2 chicos. Dicen así, que cuando uno es joven, carece de visión. Y es verdad, los jóvenes como que no ven. Eso, y cuando uno es chiquito, ¡pam!, se da totazos en la cabeza porque se está corriendo y no se da cuenta, no ve. Uno como que no ve y el joven tampoco ve. Por eso dicen que el amor es ciego y el joven se enamora muy rápidamente. Cuando uno ya madura, lo ve todo clarito. Le dice, vea, yo te dije
Yo te advertí, ¿ve? Los papás y las personas maduras saben, tienen visión, pero carecen de sueños. Los jóvenes son muy soñadores, pero poca visión. Los adultos son muy visionarios, pero pocos sueños. Se les acaban los sueños. Por eso dice la palabra que cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, los jóvenes tendrán visiones y los viejos soñarán sueños. Entonces, este mensaje que hemos acabado de escuchar es para nosotros, no importa la edad que tengamos. Si todavía estamos en tierra, muy seguros, arranquemos un poquito hacia la orilla. Vamos a la orilla del mar. Arriesguémonos un poco. No terminemos este mundo, esta vida en este mundo, en tierra, seguros. Pasé sin pena ni gloria. Arriesguémonos un poquito. No importa la edad. Que voy a emprender esta empresa, que voy a emprender este viaje, que voy a hacer esto. Hazlo. Si ese es tu sueño, vea que Dios te da sueños, no importa la edad que tengas. No temas. Que allá en la profundidad, claro, vas a tener temores, angustias y vas a preocuparte, pero la pesca va a ser maravillosa. Vas a tener lo que nunca has tenido. Esto es para nosotros. Y para los jóvenes que me están escuchando, pues a ustedes están mejor todavía porque tienen más tiempo de remar allá al mar adentro y sacar más peces. Entonces, para concluir, ¿qué hay que hacer para uno ir a la profundidad? Y si todavía nosotros no hemos alcanzado el proyecto de vida, ¿qué es lo que nos ha impedido hacerlo? ¿Por qué dejamos nuestros proyectos a mitad de camino? 5 conclusiones. Primero, porque remar mar adentro, ir allá en la profundidad, avanzar un poco más donde está el peligro, es dejar la seguridad e ir a lo desconocido. Y a nosotros no nos gusta ir a lo desconocido. Pero el que quiera remar allá donde están los peces y alcanzar el triunfo, lograr el éxito y dejar una huella imborrable en esta vida, hay que ir a mar adentro, como hizo Pedro. Pedro fue a mar adentro y sacó una gran cantidad de peces y como lo vimos, como ya le repetí, empezaron con 12, luego con 120, luego habían 500 que vieron a Jesús resucitado, luego 3,000 y luego 5,000. ¿Ve? Y así siguió y hoy día pues cuántos millones de cristianos no hay. Pero en la vida personal de cada uno también. ¿Tienes un sueño? ¿Has querido en tu corazón hacer algo? No te mueras. No te lleves eso al cementerio. Hazlo. Que no importa, puede ser en 15 días, en un año, en poquito tiempo que tengas, pero hazlo. No te quedes con esas ganas de hacer eso que hay en tu corazón. Siga tu intuición. Siga esas intenciones que hay por dentro. No importa que sea lo desconocido y que te dé inseguridad. Segundo, ir mar adentro es no conformarse con nada. Dice Pedro, no hemos pescado nada. Y ya estaba conforme. ¿Qué has hecho con tu vida? Nada. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Nada. Hoy día está lo que dicen los ninis, los jóvenes, los ninis. Ni estudian, ni trabajan. Dicen que es una época que está viviendo la gente. Pero nosotros no. Nosotros no nos conformamos con nada, como le pasó en primer momento a Pedro, ni tampoco nos conformamos con poco. Nosotros queremos es todo. La pesca maravillosa. Por eso yo al principio dije, hoy me voy a parecer un poco a Joel Osteen, ahí animando al pueblo, ¿verdad? Pero es verdad, este texto bíblico evangélico nos enseña eso. Ir a lo desconocido, es que nunca se ha hecho eso, pues no importa, vamos a hacerlo. Es que vamos a tener mejor ganancia, ¿por qué te conformas con poco? Tercero, ir al fondo allá del mar, ir navegar un poco más con mis proyectos y con mis sueños, es ir sin temor, sin miedo y correr riesgos. Riesgos de que le digan, ay, mírelo, el que emprendió un viaje y no fue capaz de acabarlo. Eso puede ser el riesgo. ¿Y quiénes se van a burlar de ti? Pues tus amigos, las personas que están más cerca de ti. Pero también lleva el gozo,
la alegría, la satisfacción de haber cumplido con tu deber en este mundo y de haber dejado huellas. Cuarto, ir mar adentro, remar mar adentro es seguir luchando hasta el final. Como dice Teresa de Calcuta, tú naciste para correr. Y cuando ya no puedas correr, trote. Y cuando ya no puedas trotar, camina. Y cuando ya no puedas caminar, tome el bastón, pero nunca te detengas. No te detengas en tus sueños, en tus anhelos, porque Dios quiere que tú respires hasta el último momentico que estés aquí, para que cuando tengas el último respiro en la tierra, respires por primera vez en el cielo. Pero no lo dejes de hacer. Y por último, la fe. Aquí es donde tiene la fe, tiene acción. Y por eso Santiago decía, muéstrame la fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro la fe. Es el accionar, es ir, confiar en que si yo remo mar adentro, no importa el temor, la angustia, los miedos, los riesgos que tenga que correr y la lucha que tenga que hacer, es que la fe es un desafío de navegar mar adentro. Con la fe, dice, la fe mueve montañas. Si tú le dices a ese cerro, quítete de ahí, el cerro se va para un lado. Y la fe no importa que sea como un granito de mostaza. Así ya tiene efecto. Y dice que la fe es un granito y que luego se hace hortaliza y después llega a ser un buen árbol, gran árbol. O sea que la fe, si se pone en práctica, cada vez va aumentando más. Ella por sí misma va creciendo. Amén. Esta es la enseñanza que nos da este pasaje. Y por primera vez descubrí hoy que mis sermones son evangelísticos, son evangélicos. Este es el sermón evangélico. Es el que toma la palabra y describe el texto, desarrolla el texto y no se sale, sino que se queda ahí en el texto, porque todo texto en la Biblia tiene una enseñanza maravillosa. Y hoy, para mí, que tengo 57 años de edad, hoy para mí, con este texto, yo me mido y me digo, ¿estoy en tierra escuchando solamente la palabra de Dios? ¿Estoy en la orilla solamente enseñando, aprendiendo y cada vez más conocimiento? ¿O ya estás en el mar? Ya estás navegando para recibir esa pesca maravillosa. Y yo los invito a los miembros de la iglesia a que esta iglesia, si hacemos ese proceso de salir, vamos a tener ese crecimiento que Dios quiere que tengamos en nuestra iglesia. Con nosotros los que estamos aquí, ahorita somos este grupo, después seremos más y más y más, y se va extendiendo el reino de Dios. Amén. Muy bien, por eso esta semana, el miércoles, vamos a tener el curso, la reunión del concilio. Y espero y aspiro que Silvia, Aristides, Peggy, Cindy, Maclovio, Alejandra, Linda, Carlos y Rosalinda puedan venir este miércoles a las 7 de la noche. Y para los comités, que ya sabemos que es Carlos también, que está en el comité de Iglesia y Sociedad, Denise Hernández, que está en Evangelismo, mire, Evangelismo, de Educación Cristiana Aristides Laguna, y en Adoración Nereida Menchaca. Esos los tenemos. Y para las sociedades, entonces esperamos que esté Emma Villanueva y Rosalinda Triviño, que son de la Escuela de Niños Chiquitos, Alejandra, que está con los jóvenes, y aspiramos que hayan más jóvenes cada vez más, Sociedad de Mujeres Linda Padilla y Sociedad de Hombres Carlos Coronado. Entonces, aquí en el boletín, en la mitad, están las personas que nos van a ayudar este año, no a quedarnos en tierra, no a quedarnos solamente en la orilla, sino que este grupo de personas son los Pedros, son los que dice Jesús, dice, echad vuestras redes. Le dice a Pedro uno, pero eran varios los pescadores, porque dice vuestras redes, o sea que hay varios que nos ayudan a que rememos mar adentro. Y yo aspiro que este año, 2019, nuestra iglesia alcance esa profundidad. Alcancemos remar lo más grande. ¿Por qué? Porque queremos tener buena salud, queremos tener buenas relaciones, queremos ser autosuficientes. Y eso no se consigue en tierra ni en la orilla, eso se consigue remando mar adentro donde están los peces.
Amén. Yo los invito y vamos a hacerlo con el amor de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos entusiasma. Gracias, Señor, por los oficiales de la iglesia. Dice que la congregación es gobernada por una conferencia de cargo y con un concilio que actúa como agente que anima con entusiasmo el ministerio de la iglesia durante todo el año. Señor, oro por cada uno de los hermanos y hermanas que conforman estos comités y este concilio de la iglesia para que nos anime y nos entusiasme cada vez más a hacer lo que tú quieres, Señor, para no fallar, para acertar en la propuesta que tú nos tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.